compartiendo. Pues bien, buenas tardes. Estamos iniciando la semana 5 con la tarea que se dejó de las etapas 0 a 4 del proceso de investigación. ¿Ok? Estamos ante el documento, lo abrí en Word para editar cualquier mejora que fuera relevante. Quiero mencionarles, esta es la versión 16 por las pequeñas ediciones que ya trabajé con el grupo anterior. Ustedes tienen en la tarea la 15. Recalcar que es un documento de trabajo. Este documento está en edición continua, en mejora continua, con propuestas que ustedes tengan, errores menores que tenga. Si fuera un producto terminado, pues ya estaría tratando de publicarlo en algún libro, pero no me voy a esperar a que eso ocurra y mientras no aprovechar la versión pues beta o en proceso que tenemos y que de alguna manera ya resuelve muchas cosas, ¿no? Entonces considérenlo un instrumento de trabajo, ¿ok? Por eso no trae fuentes consultadas al final en formato APA, etcétera. Es un documento de trabajo, no una publicación terminada con todos los derechos de autor, etcétera, ¿no? Ok, aclarado ese punto, y bueno, lo estoy haciendo en el marco de aquella inquietud del desarrollo ágil de habilidades en los alumnos en materia de investigación, ¿no? Entonces, pues este documento se va puliendo conforme se pone en práctica y se ven las mejoras que pueda tener, ¿ok? Entonces, bien, pues no sé si quieren empezar ustedes, alguna duda que hayan tenido en la etapa 0. ¿O esta es la parte más sencilla y clara? No, ahí está bien, todo claro, yo creo. Ok. Entonces, pues aquí ustedes ya habían escogido una línea y dentro de esa línea pues buscaron un tema, ¿no? Y si podían de una vez de ese tema, una problemática. Entonces ya tenemos un tema, se basaron también en la ACM y en los tips de los profesores. Bueno, dentro de esa rama, y aquí les pongo un ejemplo, inteligencia artificial, pues yo les estoy pidiendo que buscaran en dos fuentes principales, primarias y secundarias. Primarias serían expertos, especialistas, conferencistas que de viva voz tú puedas hablar con ellos y que te den un panorama general del área de conocimiento. ¿Okay? Y la otra fuente es, como dice aquí, búsqueda de literatura o fuentes secundarias, libros, publicaciones especializadas, académicas, técnico-científicas, tesis, monografías, artículos que hablen del tema. ¿Ok? Y una vez que te empapas el equipo con 3 referencias cada integrante del equipo, entonces son 9 referencias no repetidas entre sí, entre expertos y fuentes secundarias, construye un árbol del conocimiento para que todos tengamos idea de en dónde está, de quién depende el área que a mí me interesa. En este ejemplo, creo que está muy chiquita la imagen, pero ustedes ya están familiarizados con la información. Inteligencia artificial es un área amplísima. De acuerdo a este autor, pues lo dividió en áreas de aplicación, técnicas, representación del conocimiento, etcétera. Y en áreas se fue, digamos, podemos escoger, a modo de ejemplo, diagnóstico médico. Bueno, de este tema, este, todavía nos falta llegar a un problema y a un subtema, porque diagnósticos médicos como área de aplicación de la inteligencia artificial es todo un universo. ¿Estarán de acuerdo? ¿De cuántas enfermedades el diagnóstico y de cuántos tipos de diagnósticos se puede hacer? ¿Okay? Entonces es medio ubicar en un área del conocimiento por dónde va el tema que me interesa. Diagnósticos médicos mediante inteligencia artificial como un área de aplicación. ¿Ok? Esto es la etapa 1 y para esto pues tenemos 9 referencias en el equipo, platicamos entre todos y hacemos este árbol. Bueno, o pueden tener otras formas de representación de ese conocimiento. Bueno, ahí están 3 ejemplos. En la plataforma de Mendeley, ¿tuvieron algún problema? ¿Se entendió esto? Hasta ahí todo bien. Perfecto. Suben sus artículos, rescatan notas, las almacenan, te cita en formato APA. Si le faltan datos a la cita, tú los complementas y te genera la cita correcta ya con todos los datos. Ok, bueno, como ya leímos las 9 fuentes y ya pudimos hacer aquel árbol, pues ahora presenten un documento que sintetice
esa área, en nuestro ejemplo, sería diagnóstico médico. O si usamos quizás que son ingeniería de software, que tiene actividades, tiene etapas, métodos, técnicas, elementos de soporte. En elementos de soporte tiene estándares. Menciona 2, solamente voy a abordar el ISO 9000. Bueno, del ISO 9000 como estándar, elemento de soporte en ingeniería de software, ese es mi tema de conocimiento y encaja muy bien en una de las LGAC. Entonces, voy muy bien, vamos a usar ese ejemplo. Me lo traigo, hice mis fichas de mis 9 referencias. Si fue una entrevista, pues hago un resumen de la entrevista que le hice al experto para tener un documento y tengo toda la información en Mendeley, que creé una cuenta con una cuenta de correo para el equipo. ¿Okay? También un mapa mental, un lienzo, un canvas o cualquier representador gráfico de información valiosa, pues pueden ser estas fichas de procesamiento de la información. Bueno, como ya investigué todo eso, podemos generar un solo documento que refiere el tema. ¿Ok? Primer ejemplo, pues era diagnósticos médicos como área de aplicación de la inteligencia artificial, en general. El otro ejemplo, ISO 9000 como estándar, elemento de soporte en ingeniería de software. Ese es mi tema, palabras clave, introducción, desarrollo y conclusiones y las 9 fuentes consultadas. A lo mejor ocupaste otras 2 buenísimas, pues perfecto, mejor, 11. Siguiente, de estas 2 opciones que tengo, el ISO 9000 o diagnósticos médicos, vamos a escoger un subtópico de área de conocimiento, porque diagnósticos médicos, insistimos, es súper amplio, ¿no? Del ISO 9000, ¿qué quieres abarcar? ¿No? Sus antecedentes, su problema para instrumentarlo mediante plataformas web, en fin, ¿no? Entonces hay que acotar el tema, si no es demasiado amplio y jamás voy a poder obtener datos de esa amplitud y presentar resultados y mucho menos conclusiones. ¿Y a quién se las presentas? Ni siquiera está definido un único, ¿ok? Entonces aquí me llamó la atención, nadie me preguntó en el periodo de asesoría, realizar una acotación del tema, otra vez con búsqueda de literatura o entrevista a expertos, hasta llegar a un subtema de interés, en lo sucesivo se va a llamar nicho. Y aquí te pide una acotación, dice, utilice el diagrama de precisión Tafur, no se los había dado, ¿ok? Se me quedó. De aún así, ustedes pues podían acotar el tema, simplemente diagnósticos médicos de qué tipo. Me voy a ir, yo ya edité un poco este documento con ese diagrama como último anexo, ¿ok? Y se los voy a explicar a partir de un ejemplo que fuimos contestando. Se me movió, un segundito. Bueno, este es el libro, el semestre pasado parece que alguien por ahí lo consiguió digital. Yo lo tengo, pues comprado, ¿no? En Amazon, se los recomiendo. Déjenme ver que me quepa todo esto aquí. Ok. Noten que hay círculos en negro, uno en azul y un punto naranja. Estas son las sintaxis de este lado, ¿ok? Los diagramas en negro tienen que ver con áreas de conocimiento que se requieren. Por ejemplo, la primera era inteligencia artificial, que seguía áreas de aplicación. Aquí está inteligencia artificial, áreas de aplicación, tareas de experto. Entonces, estas son las que voy llenando en estas esferas negras. En el curso de las 2 de la tarde convenimos que una subárea todavía podría ser, pues sí, el diagnóstico médico, aplicando Machine Learning como un elemento específico de la inteligencia artificial. ¿Okay? Con esto último en negritas, ya estoy en la esfera más pequeña de las negras. Las anteriores, pues son tareas de experto, áreas de aplicación, inteligencia artificial. Son las áreas de conocimiento que necesito para esta investigación. Las áreas de conocimiento no definen el problema. Todavía nos falta el problema, ¿ok? De la gran área de inteligencia artificial, yo ya llegué al nicho de diagnóstico médico. El nicho es la etapa 2 de esta tarea, ¿ok? La etapa 0 era encontrar un área general de conocimiento, inteligencia artificial.
la etapa y encontrar una subárea relevante, pues llegamos a diagnóstico médico. La etapa 1 es eso. Y la etapa 2 es acota un poco más el tema hasta que encuentres un nicho, pues va a ser diagnóstico médico. ¿Ok? Pero como hay tantos campos de diagnóstico médico, necesito seguir acotando. Entonces, para el caso del otro grupo, quedamos que, por ejemplo, es diagnóstico médico de fibrosis quística infantil. ¿Okay? Ya lo de mediante inteligencia artificial, pues está dicho en el círculo negro anterior. ¿Ok? Cada acotación de esto en negro o hasta negritas, que sería el siguiente nivel, y finalmente son los 3 círculos. ¿Hasta aquí nos estamos entendiendo? Entonces, como el círculo exterior sería como el área en general, el círculo de medio es una acotación y el círculo de hasta adentro ya es como el nicho. Exacto. Y tu investigación y tu título va a tener que ver con las palabras del nicho, que se Perfecto. explican y que vas a dominar cuando ya te estudiaste el círculo anterior y el macrocírculo anterior. Porque ¿cómo voy a saber de diagnóstico médico de fibrosis quística infantil asociado a inteligencia artificial si todavía no estudio inteligencia artificial ni tareas de experto y machine learning? Perfecto, maestra. ¿Ok? Aquí el ejercicio va a ser que si para mañana todos tenemos que traer la etapa 2, pues se traen su diagramita y van anotando esto. Esto significa que leyeron sus 3 fuentes cada quien, ya sean artículos, entrevistas, etcétera, y al menos una en inglés, y tienen sus fichas de trabajo con las ideas más importantes, las platicaron entre todos y tienen una idea general para llenar este diagrama. Este diagrama también es lo que se les pidió aquel día que llenaban su línea de generación de aplicación de conocimiento, su tema y el profesor facilitador del tema. ¿Ok? Entonces, solo estamos como concretando más y más cada vez para que al final, con el punto naranja del que todavía no hablamos, ya no se salgan del tema y sí puedan sacar la investigación en las semanas del curso. ¿Suena bien? ¿Vamos claros? Sí. Yo solo tengo una duda en el punto 2, maestra. A ver. Una vez que hayamos leído cada quien los 3 artículos o los 3 Ajá. artículos y hagamos nuestras 3 fichas cada quien, ya sea de cualquier tipo que maneje ahí. No, Uh-huh. más bien era la 1, Ah, perdón. sí, sí, sí. Aquí. También hay que hacer los objetos significativos originales, Ah, cada aparte una, de la ficha. no, cada ficha es un objeto significativo, pero Ah, puede ya. ser que tus objetos sean un buen mapa mental o un buen diagrama como estos, más o menos. Sí, yo pensé que era hacer las fichas y luego hacer el objeto significativo. Ah, no, 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 ok, no. Es más, si quieren podemos editar esto aquí de una vez. Control X. Y por ejemplo, nada más en las fichas podemos poner como que las ideas principales de la lectura nada más, sin, Exacto. sin abordar tanto el artículo. Ah, caray, no. O No, sea, o bueno, sea, sí. A ver, no se trata de que yo saque las ideas relevantes del artículo solamente, sino que además me sirvan para el problema que yo voy a investigar. Porque no me voy a convertir en la persona que hace resúmenes de artículos de otras personas solo por hacer el resumen, sino que yo ando buscando algo con una intención. Entonces, todo lo que me traiga es porque va a resolver para mi intención, independientemente de la que tuvo el autor del artículo. ya, ya, ya. Es que a lo mejor más bien no me expliqué bien. A ver, ok. Sí, pero no, Entonces, sí. Sí, 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 sí. ¿sí? Sí, ya lo Ok. entendí mejor. Gracias. A lo que yo entendí, maestra, estas fichas solo van a ser de ayuda a nosotros para realizar los demás documentos, ¿no? Así es. Haz de cuenta que tu tema es
no sé, el ISO 9000 como estándar en ingeniería de software y que, bueno, este es un tema, todavía nos falta ver qué problemas hay en el campo de la computación, que a lo mejor las plataformas no han logrado implementar bien esto para agilizar, qué sé yo, ¿no? Pues entonces yo me leo artículos que traten del ISO, y que se conecte con mi carrera, no con la parte solo administrativa, ¿no? Sino con mi carrera, el ISO 9000 para la ingeniería de software, y yo le busco el tema, lo estudio, saco las ideas más importantes para que yo domine el área del conocimiento. O en el otro ejemplo, pues estudio de la inteligencia artificial en su vasto campo de áreas de aplicación, aquellas relacionadas con diagnóstico médico, para tener una idea general y cuáles son las problemáticas, las técnicas, las herramientas, los estándares que se utilizan, los problemas generales. Entonces de eso saco fichas, ideas, de tal manera que yo pueda presentar con mi equipo un buen resumen de este tema. Y Oh, bueno, pues, ¿sí? ok, entonces, maestra, en el paso 1, más abajo, más abajito, en el 1.4, Ah, si mal no me equivoco. ujú. Entonces, en esta parte vamos a crear un documento de lo que es el tema en general. Por ejemplo, en ese caso sería diagnósticos médicos. Ajá. Y después vamos Y ahora sí con el nicho. perdona que te interrumpa, pero no puede ser diagnóstico médico. Tendría que ser diagnóstico médico como tarea de experto o como área de aplicación de la inteligencia artificial. Porque una cosa es diagnóstico médico y otra es que tomes en cuenta todo el diagrama. Ok, Es sí, sí, sí. diagnóstico, ¿sí, no? Entonces el título, por eso les corregía el título en la práctica anterior, cuando hicieron la práctica integradora. En realidad era un documento que presentaba, así casi como título, organizadores gráficos de diferentes tipos de investigación y su aplicación en publicaciones técnico-científicas del área de la computación tal, ¿no? Porque si no, nada más daba el título, como aquí decir práctica integradora, ese título no refleja el contenido, ¿ok? Entonces, debidamente representada la línea de diagnóstico médico hasta inteligencia artificial, de eso o de ISO como estándar, etcétera, en ingeniería de software, saco mis fichas para yo dominar el tema y luego pues hago un resumen de esas ideas, en donde obviamente me tienen que servir todas las fichas que estuve haciendo. Saqué conceptos, saqué ejemplos, saqué definiciones valiosas, me las traigo citando correctamente, evitando plagio. Ok, ok. Maestra, y Sí. una duda, por ejemplo, en este paso en el 1.4, Ajá. en la parte del desarrollo, entonces ahí tendremos que poner o abordar el tema en general, Exacto. pero poniendo los organizadores que utilizamos o desarrollando el contenido o cómo. Pues se supone que estas fichas son de ideas relevantes que te van a servir para armar algo. ¿En qué cosa? El desarrollo. ¿Sí? Para eso estoy sacando las mejores ideas. Ok, ok, ok. Ajá. Y de esas ideas desarrollamos el contenido del documento que vamos a desarrollar en el Exacto. 1.4. Sí, Ok. porque dicho de otra manera, te contrataron ayer y ya llegaste a trabajar y te dijeron, usted tiene que presentarme un documento que hable de este tema. ¿Cuál tema, perdón? ISO 9000 como estándar de calidad en procesos de ingeniería de software. Ah, caray, te vas y buscas 10 artículos, sacas las mejores ideas y presentas ese tema. Ok, ok. Sí, Entonces lo sí, hago a sí. partir de estos objetos. Ajá. Con todo lo que lea de mis 9 artículos voy a poder crear, de hecho creamos este árbol, etcétera, y luego de ese tema pues saca su propio árbol, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. Y Perfecto. Maestra, yo esos tengo una duda ahí. anteriores. A Ah, ver, César y luego Juan. Sí, ok. primero César. De esos, el punto 1.1, el 2, el punto 2 y el punto 3, esos también se van a agregar en nuestro documento, ¿verdad? Si no me equivoco. Bueno, el 3 va a estar en Mendeley. Estas son las instrucciones. Aquí no vas a contestar nada. Ok. Tú ten la información y parte de lo que yo voy a revisar es ese 15% de tu recurso administrativo. ¿Cómo lo manejas? ¿En una nube, todo en Mendeley?
de tal manera que sea eficiente. Yo te digo, a ver, preséntame el tema 1.1 o el 1.2, ¿cómo lo vas a ir presentando? Está a libre diseño ahorita. Ok, ok. La organización, pues. Exacto, la administración y la manera. ¿Por qué? Porque la unidad 3 es comunicación de resultados. Tienes que ser hábil en, primero en conocer esto, poderlo presentar y cómo te vas a administrar para hacerlo. Si yo te digo todo, pues ya para qué contrato uno a la gente, ¿no? Espera uno las respuestas. Imagínalo como una cuestión laboral. Te decía, te contrataron ayer y te piden hoy este tema para mañana. Tú haces todo y lo presentas. Y mañana, pues es lo que van a evaluar tu desempeño, no te dan más instrucciones, esperan tus resultados. Y así nos vamos entrenando en la unidad 3 también, ¿sale? Va, que va. Gracias. Entonces, ya hago un documento que sintetiza todo eso, quiere decir que ya domino más o menos el tema, y gracias a eso ya puedo buscar un nicho, una acotación específica. Bueno, del ISO 9000, ¿qué elemento? Porque hay tantas cosas. Nuevas tendencias, problemas más frecuentes, plataformas existentes y sus problemáticas, en fin. O en el ejemplo que tenemos acá de inteligencia artificial, dentro de diagnóstico médico, nada más nos fuimos por fibrosis quística infantil. Ese es el nicho. Entonces ya pasé de un área de conocimiento que es inteligencia artificial a una subárea muy concreta, diagnóstico médico, obviamente de inteligencia artificial y machine learning. O sea, estas negritas y esto, esa es la gran área, ¿no? Y lo acoto, este es el nicho, lo vamos a poner aquí así tal cual, nicho, para que nadie se le olvide. ¿Qué es el punto naranja? Nos falta explicar eso. No puede ser el diagnóstico médico de todos los tiempos, de todos los infantes, de todas las partes del mundo. Entonces lo tengo que acotar a un espacio-tiempo específico. La propuesta del otro grupo fue el ISSSTE Regional Morelia, obviamente el Departamento de Pediatría, y quizás tengan una subdivisión ya que tenga que ver con fibrosis quística. ¿Okay? Vamos a inventar, no sé, Z4, ¿no? Se supone que esto pues ya lo acotamos y platicamos con la gente interesada o incluso ellos llegaron al asesor y bueno, esto está acotando un espacio-tiempo específico. Otra característica que sugirieron fue pacientes del 2015 al 2020. Está bien porque no es de todos los tiempos, ¿no? Y niños entre 8 y 12 años. Les voy a pedir que ustedes me den un ejemplo diferente de acotación. De punto naranja. A ver, ¿cuál va? Nada más por practicar. Puede ser también, por ejemplo, la ciudad nuestra. No vi si. Okay. En la ciudad de Morelia. Ajá, la ciudad de Morelia. Ajá. Pero entonces todos los hospitales de la ciudad de Morelia, todas las clínicas particulares públicas. No nos podríamos dirigir a alguna en específico, no sé, Star una Médica. clínica. Ajá, Al la Star Hospital Médica. Ángeles. Okay. Ojo, y dijo el compañero, nos podríamos, yo digo, nos debemos, porque si no, no vamos a acabar nunca. Y el problema en Star Médica va a ser muy diferente al del ISSSTE o al del Hospital Civil, ¿te fijas? Entonces, no, tenemos que poder hacerlo para uno solo, para poder resolvérselo, aunque sea ese. Y si lo logramos para Star Médica, capaz que luego podamos para el Hospital Civil y para otros, ¿ok? Entonces, Star Médica. Otra acotación. Piensen en algo como distinto, más creativo a que sea casi lo mismo, ¿no? El área dentro del hospital que se dedica a eso. Ok. No, porque ya dice infantil antes, ¿no? Que sería como que el área del hospital. Entonces sí, o sea, ya es infantil también, entonces, Podría ser, maestra, como para la enfermedad o sea, ¿cómo explicarlo? Cuando ya está O muy avanzada la enfermedad. terminal, algo así. Ajá, podría ser. Ajá. Entonces, de una vez, ya que nuestro compañero está diciendo eso, bueno, ya no estaríamos en diagnóstico médico. Nada más tomen en cuenta que cuando estábamos acá arriba,
gracias al árbol que elaboramos, quedamos en diagnóstico médico. Este diagrama no tiene la atención de fase terminal. ¿Será que lo podamos poner en caja o tendríamos que ir a investigar para saber dónde quedaría el tratamiento terminal? Se debería de investigar de nuevo, ¿no, maestra? Porque Ajá. así a simple vista no podemos ponerlo en... Ajá, bueno, ok, de acuerdísimo. Ahora, si somos un poco aventureros, a lo mejor es una tarea de experto que puede ser, fíjate, el diagnóstico, la predicción y aquí la atención de fase terminal. Vamos a suponer que tenemos 3 artículos y un asesor que nos dice que sí queda aquí. Si así fuera, lo que está haciendo el equipo con la sugerencia de Leonardo es, en lugar de escoger diagnóstico médico, es escoger otra tarea de experto que es la atención en fase terminal. Se vale, pero cuando ya decidan una cosa, quédense con ella porque los artículos que llevábamos leídos pues eran de diagnóstico y no de atención de fase terminal. Es bueno el ejercicio para que se den cuenta, ¿ok? Entonces, escojo un área, escojo una subárea y ya decisión tomada, casi más bien hay que asegurar las acciones que correspondan, porque si no es volver a empezar, ¿ok? Ahora, para esta simulación de ejercicio podemos hacer todos los entrenamientos que gusten, ¿ok? Entonces, no sé cómo quieran, ¿no? Pero ¿se entiende? Sí, maestra, sí se entiende. Ok, entonces voy a borrar un poco para dejar este ejemplo y si nos da tiempo hacemos otro. El punto naranja se refiere al espacio y tiempo puntual donde vas a generar, donde vas a abordar el problema. Entonces, es el del ISSSTE, es el de Morelia en el área de pediatría en la Z4, ¿no? Clínica 4, lo que sea. Pacientes de este tiempo, niños entre esto, ¿no? Entonces, puesto que es diagnóstico, hasta aquí en este ejercicio a lo mejor no estaríamos hablando de fase terminal, ese podría ser el proyecto para otro equipo. Y entonces ellos tendrían otros artículos para verlo de fase terminal y podrían tener el mismo contexto naranja. ¿Ok? Creo que esto se entiende más o menos. De forma tal que los círculos negros son el área general de conocimiento y cuantas ocupes hasta llegar a la microárea nicho sobre la cual ya vas a hacer tu trabajo de investigación, que sería diagnóstico médico mediante inteligencia artificial y machine learning de fibrosis quística infantil, el caso de estudio del ISSSTE Regional Morelia, pediatría en pacientes de 2015 al 2020, entre 8 y 12 años de edad. Y ese sería el 2.2, ¿verdad, maestra? Este es el nicho. Este es el tema 2. No sé bien si 2.1 o 2.2. Creo que es el 2.2. Mira, realizar una acotación del subtópico. Este 4 es TAFUR, que es el diagramita que acabamos de dejar abajo. ¿Ok? Acotar el tema es llegar a ese super nicho, diagnóstico médico mediante inteligencia artificial machine learning de fibrosis quística en niños tal. A lo que me refiero es que el 2.2 vamos a hacer el mismo documento, pero ya en base al nicho. Exacto. Otra vez, introducción, desarrollo y conclusiones en un trabajo cuyo título es toda esa acotación, ¿ok? El área general. Entonces, ya tengo una idea general del tema y una idea general del nicho, pero una cosa es el tema, el subtema de investigación y otra es el problema. Hasta ahorita ya tenemos detectado cuáles son los problemas en la materia de diagnóstico médico. No. No, hicimos los círculos azules y el nicho. El problema, pues ya que nos empiecen a invitar al ISSSTE y que empecemos a ver el procedimiento de diagnóstico con el Machine Learning y todo lo que estamos leyendo y entrevistando gente, ya podría ser mi investigación. Entonces, por un lado está lo negro, que son las áreas, el punto naranja, que es el lugar, espacio, tiempo. ¿Qué será el círculo azul entonces? ¿Qué nos falta? Aquí no puedo arrancar todavía todo. Ahí sí serían los problemas. Sí, porque una cosa es el tema y otra es, bueno, ¿cuáles problemas encontraste?
No, pues que el equipo que tienen tiene muchas fallas y el diagnóstico médico que se genera no es eficiente, tiene un margen de error de 25%. ¡Wow! Y otro que diga es, o sea, el calibramiento del equipo. Ah, caray, a lo mejor hasta concluimos que ni siquiera es de mi área y tenemos que hablarle a los electrónicos de especialidad de biomédica para que saquen el trabajo. En cambio, si es en el aspecto del software, que hay muchas plataformas que ayudan al diagnóstico, pero específicamente en fibrosis quística infantil tienen muchas deficiencias. Y, entonces podríamos generar un software que mitigue estas deficiencias. Exacto, está pensado, funciona muy bien para adolescentes, pero para niños pequeños no. Ah, caray, ¿no? Entonces, eso ya es hallar el problema. ¿Okay? Entonces, por un lado, si está el calibrado del equipo, ni podemos resolverlo, pero tampoco es el único problema, está la parte del software para niños pequeños. Entonces, a lo mejor digo, bueno, como es en los pequeños donde está el problema, pues entonces vamos a poner entre 2 y 4 años. ¿Por qué lo cambié? Porque la realidad, esto es lo que me refleja disponible para investigar en un contexto específico al que tengo acceso. Estoy haciendo viable la investigación y además es útil para el ISSSTE. Ya me dijo para quiénes, entre 2 y 4 años. Lo que yo leí en mis 9 artículos no me alcanzó a saberlo, pero ya cuando hablé con ellos, cuando metí el contexto, cuando paso de tema a agregar el problema, pues ya está resultando algo viable, ¿no? Y entonces en sus expedientes de todos los niños, hasta si le llaman niños hasta los 15 años, pues yo me voy a despreocupar de los expedientes de 15, 14, 13, solo de los de 2 y 4 años. Eso está haciendo viable mi investigación y voy a poder dar resultados de ese nicho específico. ¿Ok? Entonces, lo que va en azul es escribe el problema como tal. En el ejemplo del grupo anterior, el supuesto era que hay problemas para la predicción de fármacos adecuados mediante Machine Learning para el tratamiento de fibrosis quística. Vamos a hacer aquí un ejemplo diferente con lo que platicamos con ustedes, quedó algo distinto. Problema 2. ¿Quién me puede adelantar un ejemplo de problema? Este es fantasioso, ¿no? Porque no hemos ido a lista y no hemos leído los 9 artículos. ¿Quién nos dice algo? Una idea. Algo decíamos del software para algún caso en particular, ¿no? ¿Cuál sería el problema? Necesitamos quizás hasta, no sé, pregunto, un software para el diagnóstico médico de fibrosis quística, para niños o para niños pequeños. El problema es que el diagnóstico de fibrosis quística niños pequeños, no, como se dijera, no, realmente no se tiene o tiene muchas deficiencias, Cristian. Pero ya existe el sistema, ¿no? Entonces nomás hay mejoramiento del software. Okay. Yo iba a decir que un problema podría ser que el software fuera capaz de desempeñar un diagnóstico temprano de la enfermedad. Ok, bueno, entonces diagnóstico temprano. Entonces, vamos a ver que esto da margen. Si lo metemos, tendríamos que hablar de diagnóstico médico temprano, ¿no? A lo mejor hasta diríamos preventivo. O sea, no queremos ya cuando está, sino antes de que ni las personas crean que sus hijos tienen esta enfermedad, les vamos a aplicar este test para ver si eventualmente, pues, tienen tendencia o tienen esta enfermedad.
Esto tendría que regresarnos a los 9 artículos para concentrarnos en diagnóstico temprano preventivo. Es válido, ¿ok? Pero ya cuando decidan una, pues sobre esa hay que apostar. A veces es bueno cambiarlo porque te das cuenta que es más viable, es más necesario, hay más publicaciones, hay más gente interesada y más pronto convences a otros de que apoyen el proyecto, pues vale la pena regresarse, ¿de acuerdo? Finalmente es una contribución a la ciencia, a la sociedad y el desarrollo de tus competencias de investigación. ¿Okay? Si llegáramos a esa conclusión y queremos un diagnóstico médico temprano, preventivo de fibrosis quística infantil en niños de estas edades, bueno, no estamos leyendo los artículos, por eso nos está dando algo de trabajo aquí en redactar una problemática. Porque, o sea, aquí no me lo estoy inventando, pero en realidad es, ya que fuiste a leer esta gran área del conocimiento, de inteligencia artificial, área de aplicación, diagnóstico médico, machine learning, pero además para diagnóstico preventivo de fibrosis quística infantil, el caso de estudio del ISSSTE, pues ya yendo al ISSSTE y habiendo leído mis 10 artículos, yendo todos los días, viendo los expedientes, entrevistando a los papás de los pacientes, hablando con los doctores, cotejando con mis apuntes y con el asesor, y yendo a un congreso del tema, pues ya entiendo el círculo azul y entiendo las problemáticas. Va a haber problemáticas que solo los de electrónica, especialidad biomédica puedan atender. Va a haber otras en donde yo escoja una que yo pueda por mi área de sistemas. Y entonces redacto aquí el problema y eso es el círculo azul. Y de todo este problema, el que yo voy a resolver está en la intersección hasta el punto naranja. Porque tiene que ver con mis áreas de conocimiento, con las subáreas y con el nicho. Si queda fuera de la proximidad del punto naranja en la intersección de todos los círculos azul y negro, no es el tema que yo voy a estudiar. ¿Está claro? Sí, maestra. Entonces, para mañana, todos vamos a llenar este círculo, porque se supone que ya leyeron sus 9 fuentes, ya las analizaron, se supone que ya hoy entregaban una introducción, desarrollo y conclusiones. Entonces, pulan esa información, trabajen a paso acelerado, pero bien hecho, para llegar a este punto, demostrar que lo puedo hacer. ¿Ok? Sean creativos y busquen algo viable, ¿no? Si no tiene que ver con software, con tu área de especialidad, pues no sería un problema a abordar. Tiene que estar en tu campo. Eso es para llegar al nicho, que esa es la etapa 2. Yo creo que hasta aquí, con su diagrama, de tal manera que mañana por equipos presenten hasta la etapa 2 y vamos viendo cómo les fue en la práctica. Creo que esa es la mejor manera de ver dudas, ¿sale? Y ustedes verán cómo se administran, dónde ponen las fichas, cómo las presentan, etcétera, ¿no? Y ya después vamos a trabajar sobre el problema en la etapa 3, idealmente el miércoles, el jueves la 4, entregan el viernes y listo. Y el viernes les dejo la actividad de fin de semana para la semana 6. ¿Sale, vale? Va. Bueno, aváncenle por favor, se requiere bastante tiempo. En realidad son pocos los créditos que marca el programa para sacar una investigación, pues se requiere mucho trabajo. Sobre todo si a lo largo de los 7 semestres previos no hemos hecho mucha tarea de dominar un área del conocimiento. Se esperaría que llegamos a taller 1, dominado un área de conocimiento, identificado un nicho y que el día 1 de clase yo planteo un problema sobre el cual voy a hacer mi investigación. Estoy viendo, como se repite en muchos semestres, que no es el caso. Se van y apenas hacen el estudio del área del conocimiento. Ojalá que ustedes ya tuvieran un estudio, un dominio de un área que les guste y sobre esa van cerrando, ¿no? Pero en fin, ustedes hagan la administración que necesiten. En este semestre hay que desarrollar y
dar evidencia de que dominamos competencias de investigación. Ok, chicos, pues si no hay más preguntas, yo aquí cerraría. Maestra, una última duda. Sí. Nuestro tema de donde va a surgir es el que tomamos, ¿cierto? El LGAC, si mal no me equivoco. Exacto, ese es un requisito que hay que respetar. Tiene que ser uno de estas. Ok, ya de allí partimos o bueno, de ahí inicia el árbol. Exacto, y te puedes apoyar en este documento y en tendencias de la computación y en lo que el que te donó tema, pues también te puede ir diciendo, ¿no? Perfectísimo, maestra, gracias. Ok, bueno, está divertido, trabájenlo y los veo mañana. Perfecto. Buen día, maestra. Ok, hasta maestra. mañana, maestra. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Nos vemos mañana. Bye.